la Biblia. No tomes esto como la verdad absoluta. Investiga y haz tu propio criterio. Dios nos traicionó. Tengo un serio problema con el Dios cristiano, judío y musulmán. Y de esta observación se deriva todo mi pensamiento que me lleva a creer que este personaje no quiere nuestro bien y que al contrario de su discurso de protección y cuidado, nos usa como su propiedad para satisfacer sus necesidades. ¿Cuál es el problema? Que este Dios traicionó a su pueblo, al pueblo hebreo, y después de eso traicionó a sus seguidores en sus nuevas aventuras ideológicas, y no solo una vez. La traición es reiterada y con toda la intención de hacerlo. ¿De qué estoy hablando? La primera traición es el abandono de su pueblo. Según la tradición e iniciando con el pueblo judío, el pueblo elegido por Dios, el cual, si aceptamos la tradición, es decir, la Biblia, Abraham recibió las indicaciones de parte de este Dios de partir de su ciudad, Ur, para fundar su pueblo en la tierra de Canaán, al noroeste de esta ciudad, considerada de aquí en adelante la tierra prometida, tierra en donde mana leche y miel, un paraíso sobre la tierra. Este profeta, después de muchas calamidades, consigue establecerse en la tierra prometida, siendo sus descendientes los primeros en sufrir el primer despojo de estas tierras. Esto por azares de la vida, entre comillas, claro, porque su Dios, que es todopoderoso, no lo pudo impedir. El protopueblo judío se ve obligado a ir a Egipto por hambruna y sequía. Ahí son sometidos. Después Moisés los libera para volver a ocupar esa tierra prometida. Este regreso no es gratuito, ya que ninguno de los judíos que salió de Egipto pudo tocar de nuevo la tierra prometida como castigo. Ni siquiera Moisés logró entrar. Yo considero eso un engaño, no sé ustedes. Después de eso, debieron de hacer la guerra contra los pueblos que ahí estaban asentados, los cuales eran también descendientes del linaje de Abraham. Después de siglos y bastantes guerras, los asirios conquistan al pueblo de Israel hacia el 722 a.C. Estos captores del pueblo de Israel caen ante el imperio babilónico hacia el 586 a.C., destruyendo aquí el primer templo de Salomón y obligando a los israelitas a dejar su tierra para ir a Babilonia, quedando despojados por segunda vez de sus tierras. Posteriormente, el imperio persa toma el control, en donde Ciro el Grande permite que los judíos regresen a su tierra natal y también les dio apoyo para la reconstrucción del templo de Salomón, siendo este el segundo templo. Después de un par de imperios caídos y dentro del imperio seleucida, los judíos vuelven a ser independientes durante un pequeño periodo de tiempo, cayendo después bajo el vasallaje del imperio romano. Aquí no pierden su tierra, pero sí mucha de su libertad. Después de 3 guerras judío-romanas, en donde los romanos obtienen la victoria, destruyendo el segundo templo y expulsando a los judíos de su tierra prometida bajo amenaza de muerte, siendo esta la tercera y última vez hasta época moderna que son despojados de su tierra, los judíos fueron dispersados después de 3 guerras judías romanas, en donde los romanos obtienen la victoria destruyendo el segundo templo y la ciudad de Jerusalén, expulsando a los judíos de nueva cuenta de sus tierras, la cual duró hasta épocas modernas, hasta el siglo XX.
Esta tercera y última expulsión despoja al pueblo elegido de su tierra prometida. Los judíos fueron dispersos por todo el mundo conocido hasta ese momento, pero su distribución más grande fue en Europa. A lo largo de la Edad Media fueron perseguidos por los reinos cristianos de diferentes formas, llegando algunos hasta el caso de la expulsión total. Esta tendencia llegó a su cúspide en el siglo XX con el Holocausto. Solamente 3 años después del término de la Segunda Guerra Mundial, se promulgó la Resolución 181 de la ONU, donde se parte el territorio ocupado por la Gran Bretaña en tierras de Canaán en 2 estados, el palestino y el judío, los cuales persisten hasta ahorita. Con esto llegamos hasta el día de hoy, donde se puede cuestionar de forma muy seria la supervivencia de la genética judía, genética que era cuidada por este Dios, la cual les prohibía a los judíos tener descendencia con los pueblos vecinos, y de muchas de sus tradiciones y legados litúrgicos. Para ser el pueblo elegido, les ha llovido palos en todas direcciones. Se puede justificar estos palos con el argumento que todos estos problemas son derivados de la desobediencia, o por alguna prueba que Dios en su sabiduría tiene para su pueblo. Yo diría que no. Todos estos castigos son excesivos y ensañados, pero para mí la historia no termina en esta breve y escueta descripción. Dios no solo le ha dado palos físicos a su pueblo, sino también teológicos, filosóficos y espirituales. ¿A qué me refiero con esto? La segunda traición que yo considero es la filosófica. Si entendemos a la filosofía como el amor al conocimiento que persigue la verdad, podemos englobar en este término las cuestiones teológicas y la fe como la forma de acercarse a Dios y con ello a la verdad. Y bueno, como todos sabemos, justo antes de las guerras judío-romanas, se presenta en la historia judía un personaje que partirá y reformará el judaísmo. No es nada menos que Jesús de Nazaret. Si bien siempre fue judío, sus enseñanzas sirvieron de base para la creación de la religión cristiana actual, la cual acepta que Él es el Mesías esperado por el pueblo judío y aparte es Dios encarnado en la tierra. Simplemente estas dos ideas rompen y transforman la idea y creencias judías junto con un cambio radical de la interpretación del mundo terrenal y, más importante, del mundo espiritual. Esto queda claro simplemente con los siguientes ejemplos. El primero es que los judíos no creen que el contrincante de Dios sea el diablo. Para ellos, el mal y el bien están dados por Dios. Sí, por el propio Dios. Y el ser humano elige si toma el camino del mal o del bien. Es decir, si te vas al mal y estás padeciendo algo desagradable o eres tentado en el pecado, eso también proviene de Dios. Ellos creen que el diablo es una invención occidental del cristianismo para poder culpar de las malas decisiones a una entidad externa y no responsabilizarse de nuestras decisiones. Para ellos la salvación es grupal, es decir, la salvación es para todo el pueblo judío y no es solo para una persona. Por este motivo están esperando al Mesías y el último ejemplo es el nombre de Dios. Para ellos no es Jehová o Yahvé, entendiendo este como el nombre del Padre para nosotros. Mucho menos es Jesucristo o el Espíritu Santo. Para ellos el nombre de Dios es Hashem. Esto es solo por mencionar algunos planteamientos que para un cristiano son rompedores. Y lo mismo pasa al contrario. Para un judío son ideas incorrectas. El problema con Jesús, y siguiendo la tradición, es que no fue un hombre común, si concedemos como verdad todo lo que la tradición recoge. Es innegable
que vino con el respaldo de Dios, de ese Dios de los judíos que dictó los mandamientos, ya que el propio ángel Gabriel fue quien lo anunció, es decir, una entidad celestial mandada por Dios. En vida fue un hombre sabio, con el poder de hacer milagros, curar a las personas y expulsar a los espíritus malvados de otras personas. Sin lugar a dudas, el hito más importante es su resurrección, la cual confirma que Jesús está por encima de los hombres comunes. Y por último, la fuerza en su mensaje trascendió espacios geográficos y temporales, dejando muy lejos las implicaciones de la teología del pueblo judío. Es decir, la mayor parte del planeta conoce al Dios judío no por los judíos, sino por los cristianos, aun cuando su comprensión e interpretación son diferentes. Por esto y por muchos otros factores, se puede sobreentender que Dios fomentó todo esto. Y si le agregas la expulsión del pueblo judío de sus tierras y la destrucción del templo, quedan pocas dudas sobre el abandono de la divinidad hacia su pueblo elegido. Pero esto no es la única traición, porque 610 años después de Cristo, el ángel Gabriel, adivinen qué, el mismo que ayudó al profeta Daniel y anunció el nacimiento de Cristo, da comienzo con el dictado al Corán a Mahoma. Sí, funda otra religión, dando inicio a la cultura musulmana, contraviniendo a la visión judía y cristiana, volviendo a cambiar los planes. Y en esta ocasión, el dictado sobre las ideas y el entendimiento de Dios de las dos doctrinas anteriores, judaísmo y cristianismo, es tajante y directo, refiriéndose a ellas como ideas corruptas por la ambición del hombre y por la cual acepta que su origen es divino, pero conforme éstas crecían, el hombre las pervirtió y se alejaron del camino dictado por Dios. Es decir, aquí el ángel Gabriel acepta que las dos anteriores tenían la venia de Dios, pero el hombre las hizo corruptas y ya no tienen la dirección que se les había dado. Es importante señalar que Alá es el mismo Dios Hashem, Yahvé o Dios Padre de los judíos y cristianos. Para los cristianos, el Corán reconoce a Jesús como profeta y también acepta que tendrá una segunda venida para juzgar a todos, pero no es Dios, tampoco es el Hijo de Dios y nunca resucitó, porque nunca murió. Él fue ascendido al cielo como otros profetas del Antiguo Testamento, en cuerpo y en alma. Esta religión en la actualidad está por detrás de la cristiana, y si la inercia de crecimiento de las dos continúa con la misma tendencia, a finales de este siglo será de las tres religiones la más grande. En el sitio donde se construyeron los dos templos de Salomón, en la ciudad de Jerusalén, hoy en día se erige la mezquita de Al-Aqsa, lugar donde el máximo profeta musulmán Mahoma ascendió al cielo. Si me han acompañado hasta aquí, no sé si también sientan o perciban que esta es una historia que es pavorosa. No sé si solo soy yo, pero al ver la historia en contexto me siento manipulado y engañado. Pero lo aterrador es que la historia no la está contando una persona. Esta historia se está construyendo día a día y son los datos que se acumulan los que te dan el relato. Pero esto no es el final de la historia, porque si continúas tirando el hilo y estirando la liga de la historia, continúa habiendo apariciones de entidades celestiales que dictan nuevas interpretaciones, como el ángel Moroni, y esto no parece tener fin. Entonces, analicemos qué sucedió. Para mí esto me hace pensar que Dios, digo Dios con minúsculas porque hasta ahora no tengo otro nombre para referirme a esta entidad, se divierte con nosotros de una forma sádica y retorcida, atendiendo a la propia tradición que habla de él, es decir, sus propios libros sagrados, si se leen de una forma neutral y sin prejuicios, te narran una historia de traición,
de esa entidad que se supone que te protege y te creó. No le importamos y solo somos una granja en la cual se recrea y en ocasiones se alimenta. Si pasamos de los libros sagrados a la historia del mundo en el que vivimos cada día, los hechos solo refuerzan este pensamiento. Esto me lleva a desechar cualquier argumento emanado de estos libros sagrados. ¿Qué quiero decir? Para mí ya no me vale que el libro del Génesis diga tal cosa o si el Evangelio de Juan dice otra cosa, porque las evidencias es que este Dios falso trasciende los libros y se ve reflejada, por ejemplo, en la invasión de Israel a la Franja de Gaza, la división de la iglesia cristiana en sus múltiples ramas, el odio y rencor que los judíos y cristianos le tenemos a los musulmanes, el odio que los musulmanes tienen hacia los judíos y un largo etcétera. Para mí descubrir esto, conclusión que llegué por mi propia cuenta, lo que la convierte en una aportación mía para todos ustedes, destruyó mi mundo, mi espiritualidad y mis bases como persona. No es algo fácil y entiendo que no me entiendas.